Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Vamos a continuar con nuestra semana número 14 que corresponde del 7 al 14 de diciembre y vamos a trabajar en la misma dinámica de siempre, nuestras actividades que corresponden a la teoría visto en la clase y un dibujo donde tú anotes la estructura vegetal de una magnolia. Específicamente vas a identificar esa parte de los tépalos, pétalos, sépalos y el conjunto y el conjunto de las demás características, ¿no? Y el conjunto y el resto de las características que la componen. Vamos a entregar el proyecto 14. Bueno, nuestro proyecto 14 pues es de nuestro municipio y prácticamente aquí va a ser como que reestructures todas tus actividades, es decir, has generado platillos, has hecho algunos cuadros de visión sustentable y distintas actividades durante el semestre, ¿no? Ahora lo que sigue pues es juntarlo con el proyecto que ya tenías de avance para que sigamos avanzando. Ya es un proyecto muy avanzado. Entonces nuestro punto 4 que es pues ver cómo están nuestros cultivos de plantas, específicamente con nuestros árboles. Entonces vamos a nuestra teoría para continuar. Nos habíamos quedado en las amborreyesaes y lo que continúa pues son los piperales. Estos son unas plantas un poco curiosas porque tienen como que una estructura similar a una planta carnívora, ¿no? Inclusive tiene esa tendencia que van a estar compuestos por diversas características. También lo vamos a encontrar de la manera en tipos de arbustos, en tipos de árboles, generalmente de manera pequeña, es decir, no superan demasiados metros y van a darse principalmente en zonas donde el clima es tórrido tropical. ¿Qué quiere decir tórrido tropical? Pues que las condiciones de precipitaciones son altas, ¿no? Y que también las condiciones de humedad relativa del ambiente es muy alta, por lo tanto favorece a ese buen desarrollo vegetativo. Vamos a encontrar algunas especies aromáticas, que quieren decir aromáticas que tienen una especie de olor, ¿no? Van a tener esa característica de ser sesquiterpenos, que quiere decir que como que tienen una función de eliminar a los herbívoros, es decir, pues, para que no sea dañado por alguna especie de fauna que se encuentre en sus hojas, pues van a tener algunas fitolexinas que van a ser que van a tener esa función de alejar a ese conjunto de fauna, ¿no? Vamos a tener nudos hinchados. Esos nudos hinchados pues nosotros aquí lo tenemos, ¿no? Es una especie como de circular, una especie de óvalo, y van a tener hojas en dos hileras. Nosotros aquí vemos, acá tenemos la hoja de la primera hilera, la segunda hilera, acá tenemos una foto en real, ¿no? Donde ya estamos viendo el proceso de formación de sus semillas. Van a tener esa características que son envainadoras. Si tú no sabes que son envainadoras, pues ya hemos visto en nuestras clases pasadas los cacahuates. Los cacahuales tienen esa característica de tener como que la cáscara, esa cáscara es la vaina. Van a tener nervaduras secundarias y palmadas. Decíamos que nuestras nervaduras son esas especies como las venas, ¿no? Estas que tú estás viendo aquí, esas son nuestras nervaduras. Aquí tenemos otra, tenemos también una a la parte izquierda y tenemos una especie que va en línea recta en función de nuestra hoja. Van a tener flores pequeñas reunidas en espigas. Aquí tenemos donde se van a almacenar todas las semillas que posteriormente van a tender a como que a secarse y a abrirse para que desplieguen las nuevas semillas y formar nuestras nuevas plantas, ¿no? Tenemos la siguiente especie que son los piperales. Los piperales son nuestra plantita que estábamos viendo acá. Sigue siendo dentro del reino de las magnoliales. Entonces aquí tenemos flores muy pequeñitas. Bueno, cuando normalmente estamos viendo estas semillas, porque bueno, ya perdí por ahí mi ratón que está por aquí, ¿no? Estas como que semillas tuvieron que pasar por un proceso de floración donde entra ese proceso de fecundación de la planta, ¿no? Bueno, para generar una nueva especie a futuro. Vamos a tener un perianto reducido y ausente. ¿Qué quiere decir el perianto? Pues el conjunto de esta característica, es decir, si nosotros lo desglosamos aquí en la pantalla, pues tendríamos una característica muy pequeñita, ¿no? Es decir, va a ser muy reducido. Ese sería nuestra cuarta especie. Acá nosotros estamos viendo su conjunto de frutos, se parece más o menos a un tejocote, pues, que tú seguramente lo has conocido. Y tenemos ¿cómo se llama? El nombre que le ha asignado la comunidad, específicamente le dicen pimienta. Bueno, normalmente en zonas de la Patagonia, ¿no? Allá por Argentina, allá por Paraguay, Venezuela. Recordemos que hace algunos días se murió Maradona, así que seguramente está muy en tendencia, ¿no? Tenemos flores en espigas, aperiantadas, semillas periesparmadas. ¿Qué quiere decir periesparmadas? Que están unos juntas todos, ¿no? Aquí nosotros tenemos esas espigas, están como que muy similar a nuestro maíz, y tú seguramente has, ¿cómo se llama? Pasado por algunas milpas, o de repente se te ha ocurrido ir a
cortar elotes, pues seguramente has visto esa tendencia, ¿no? Que tiene esa espiga. También aquí tenemos esta función, solamente que aquí esto sí son leñosas, ¿no? Nuestro maíz forman gramíneas que rara vez decíamos que son leñosas. ¿Por qué? Porque son de la división de los poales. Vamos a nuestro punto 5, que vamos a adentrar a las aristoloquiáceas, que hacen referencias a un conjunto de hierbas rizomatosas o trepadoras leñosas. Van a ser similares un poco a las lianas, es decir, que necesitan apoyarse de alguna especie a su alrededor para que tenga un buen desarrollo. Vamos a tener tubérculos hipocotiledonares, que son especies adaptadas a fuertes cambios climáticos estacionales. Bueno, si tú vas allí a la zona de cercanos a Querétaro, rumbo al norte, allá por San Luis, vas a encontrar una especie de cactus, ¿no? Unas especies de cactáceas que tienen como que esta figurita. Inclusive seguramente tú conoces a los garambullos, tienen esta tendencia. Esa característica es que guardan mucha humedad en la parte interna de esta especie, por lo tanto pues lo va a favorecer a esos cambios estacionales. Aquí nos dice que puede soportar cambios estacionales, es decir, cambios de precipitación, cambios de sequías en periodos largos de tiempo. Vamos a tener hojas alternadas, dísticas, simples, enteras y precioladas. Decíamos que lo preciolado es que se encuentran como que divididos, ¿no? Aquí nosotros tenemos nuestras hojas que están como que divididas. A esta parte nosotros le vamos a conocer como precioladas. Es un punto muy importante que viene en nuestro examen de la unidad 5, así que te recomiendo que lo vayas anotando. Vamos a tener flores solitarias. Tenemos nuestros verticilos, que por aquí te lo marco en la pantalla por si no alcanzas a distinguir. Tenemos algún gineceo sincárpico, que decíamos que nuestro gineceo pues se encontraba principalmente en el centro de la flor, ¿no? Bueno, en caso de que ya se te haya olvidado, pues aquí lo marco, ¿no? Aquí nosotros tenemos nuestro gineceo al centro de nuestra planta. Vamos a continuar. Aquí tenemos ¿cómo se llaman? Las características para el caso de nuestros astirolochiales, que se van a encontrar también en la zona sur y a la parte sur, donde encontramos esa parte netamente tropical. Tenemos aquí su conjunto de enredaderas que vemos aquí va, ¿no? Este conjunto de enredaderas decíamos que era similar a nuestras lianas. ¿Para qué? Pues para que puedan ascender a la parte más alta y por lo tanto buscar como que esa parte de luz, esa parte que les permita el buen desarrollo. ¿Qué quiere decir? Pues que sobre todo se apoya de otra planta para cultivar, ¿no? Nosotros aquí en las cascadas de Aculco pues vamos a encontrar unas características de estas plantas, y no, tú no lo has entendido, pues significa que por ejemplo tú tienes un árbol y en ese árbol pues vas a encontrar diferentes arbustos, y a lo mejor ese arbusto crece sobre ese tallo, es decir, como que va a usarlo como de soporte, aunque no como base para obtener sus nutrientes, pero digamos que solamente lo utilizas para tener una parasitosis mecánica, es decir, sin absorber los nutrientes directamente de esa planta con la cual se está apoyando. Eso sería el conjunto de epífitas. Vamos a tener aceites esenciales, es un elemento muy clásico. También tenemos hojas precioladas, como podemos notar. Muchas de ellas van a ser herbáceas variables y con gran variedad de tamaños, ¿no? Algunos muy pequeños, algunos muy chicos. Tenemos nuestras plantas dioicas y monodioicas, que decíamos que era monodioica, que solamente tiene un gameto, que decíamos que eran las dioicas, que pueden tener el gameto masculino y femenino al mismo tiempo, ¿no? Es decir, como que ellas se pueden fecundar por sí solas. Por ejemplo, a lo mejor en la parte baja pues tienen las flores masculinas, y a lo mejor en la parte alta las flores femeninas, y a partir de ello pues pueden generarse una nueva especie ella misma. Vamos a tener nuestros frutos en forma de baya, que decíamos que era una baya pues como un aguacate, ¿no? El aguacate seguramente lo has comido. Bueno, por ahí me equivoqué, era nuestra pluma. Bueno, cuesta mucho trabajo aquí con la computadora, ¿no? Aquí tenemos nuestras bayas, nuestros frutos. Algunos sitios también le van a conocer como drupas. Vamos a darle continuidad. Vamos a tener especies que requieren de un conjunto hidrológico significativo. ¿Para qué? Pues para que no pueda secarse, ¿no? Por ahí teníamos una sintaxis en forma errónea. Vamos a ponerlo en la manera adecuada y podemos encontrar como que una similitud con los pastos, ¿no? ¿Por qué? Porque también pueden requerir sitios donde el agua tenga una profundidad de 8 hasta 10 metros. ¿Para qué? Para que puedan desarrollarse, es decir, están ahí alrededor del cuerpo hidrológico, la vegetación en forma, digamos, su masa de las plantas, como que fuera del agua, ¿no? Es decir, está sobre la superficie hidrológica. Este proceso tiene un nombre técnico que tú aquí lo estás viendo en pantalla, que se va a llamar ciperacea, es decir, está sobre el agua con profundidades
Va a haber también sitios en profundidades que no sobrepasan los 2 a 2.50 metros, pero también se pueden desarrollar. Acá nosotros tenemos uno de sus parientes o primos, llamémoslo así, de manera sencilla, que son como que las plantas flotantes, ¿no? También nuestra planta anterior va a tener esta característica. Entonces acá en nuestro punto 7 vamos a hablar de nuestros ninfaeales, que producen tallos largos, se ramifican en agua libre, es decir, acá tenemos una plantita y a lo mejor acá tiene una raíz a la izquierda, una raíz a la derecha, izquierda, derecha, y así sucesivamente. Hojas repartidas entre los tallos, pues como tienen esa condición hidrológica, pues pueden desarrollar como que diferentes tallos, ¿no? Si tú puedes ir a una zona donde hay mucha eutrofización en ese cuerpo hidrológico, puedes encontrar diversas plantas acuáticas, y una de ellas pueden tener las características similares a esta especie. Si tú no sabes qué es eutrofización, pues se refiere a que hay muchos nutrientes y mucha contaminación del recurso hídrico, por lo tanto ese exceso de nutrientes favorece al desarrollo de plantas, como cuáles, como el lirio acuático. También vamos a tener que su proceso netamente metabólico pues se va a desarrollar en el medio acuático, es decir, pues están literal al centro del recurso hidrológico, ¿no? Si tú tienes recursos hidrológicos en tu municipio, podríamos cultivar esto de manera artificial. Va a ser muy difícil que lo cultivemos que se den de manera natural, ¿no? ¿Por qué? Porque decíamos que tienen que haber mucho recurso hidrológico y que se encuentran en temperaturas de acuerdo a las regiones tórridos tropical, aunque no pasamos de los 19 grados para nuestro caso. Vamos a tener que si el agua no es demasiado profunda, no florecen o presentan muy raramente una floración sumergida, es decir, si de plano hay muy poca agua, pues no se presenta esas condiciones de vida, ¿no? Vamos a la siguiente característica. Nos dice que no tiene ningún anclaje, la profundidad no les afecta directamente, es decir, puedes tener un cuerpo hídrico de 2 metros como puedes tener uno de 5, ¿no? Y vamos a anotar esto en nuestro cuaderno, nuestro modo de vida, que se exponen a ser eliminadas de zona profunda por la agitación de las olas. Esta es una pregunta de examen que te lo tienes que aprender. ¿Por qué quiere decir? Que si aquí nosotros tenemos nuestras raíces, nuestra flor y demás, pero como no está adherido a algún sustrato, que decíamos que es el sustrato, el suelo literal, la parte edáfica, pues entonces si va a haber mucho viento o una persona se le ocurre a formar distintas olas con algún equipo de acuático, pues puedes hacerlas desaparecer, ¿no? Aquí tenemos una especie de ella, tenemos a una tatora. Esta especie va a ser relativamente profunda para su desarrollo, es decir, puede ser muy cercano a nivel de superficie. Esta especie va a tener la característica de que florecen muy pocas veces, a pesar de tener como que las condiciones óptimas, ¿no? Solamente van a tener ese periodo de desarrollo para una nueva especie en la etapa juvenil, es decir, cuando están chicos. Ya después de evolucionar en su estado fenológico, va a ser muy difícil que genere nuevas semillas o nuevas especies, es decir, esa parte de floración. Aunque crecen de 2 a 4 metros del agua, el funcionamiento metabólico es netamente arbóreo, es decir, en la parte de nuestra atmósfera adquieren sus nutrientes y únicamente en la parte hidrológica pues están adquiriendo ese recurso hídrico que les ayuda a no secarse, ¿no? Y bien, por esta clase vamos a dejarle hasta aquí. Vamos a empezar nuestra siguiente semana con nuestras ninfaeales. Para ello entonces vamos a nuestro itinerario de trabajo. Decíamos que vamos a entregar la parte de conceptos, entregar la estructura vegetal de una magnolial, la reagrupación de todo lo que has avanzado en tu proyecto, es decir, como que volver a acomodarlo todo en uno solo, y las fotos de los cultivos, es decir, cómo están evolucionando el cultivo de tus pinos. Entonces esto sería todo por esta semana. Nos vemos hasta la próxima.